Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que no tenía nada pensado para decir más que presentarlas a Cecilia y a Julián, pero encontré muchísimos puntos de contacto entre lo que acaban de decir los colegas de la otra mesa y la experiencia de la Escuela de Otoño. Les cuento, yo también voy a hacer lo más breve posible, qué es la Escuela de Otoño, quizás para los que no saben, porque acá hay actuales integrantes de la escuela, pero también están los participantes de otros años. En la Escuela de Otoño de Traducción Literaria se reúnen traductores noveles, o no tanto a veces, y trabajan de una lengua en particular, y trabajan durante una semana de una manera intensiva, y no es una manera de decirlo, es realmente intensivo, en la traducción de un texto de ese autor. Por suerte, tanto Lucila como Estela me convocaron el año pasado y para coordinar el taller de inglés, y me dejaron participar de la locura hermosa de estar una semana conversando sobre literatura, elección de palabras, efectos sonoros y esas cosas que tanto nos gustan, y a pesar de que estamos por ahí 8 o 9 horas juntos, no nos cansamos, y si no fuera por el cansancio físico seguiríamos haciéndolo. Lo interesante, algo que dijo Martín, me pareció lo que yo quiero decir y no me sale a veces, ¿no? Él dijo que salió de Loren traducido a sí mismo. Y a pesar de los años de experiencia que algunos tenemos, yo en cada uno de estos encuentros, o cuando participo de la clínica del FILBA también, o seminarios, salgo renovada y con una visión siempre distinta de la traducción, ¿no? Siempre salgo con muchas preguntas y con muchos cambios que trato de llevar y de extender a mis alumnos o a mis colegas. Cecilia Rossi, que es una de las ideólogas de todo esto, porque en realidad la Escuela de Otoño es una réplica del taller que ella organiza en Inglaterra, nos va a contar, yo les voy a decir ahora brevemente quién es Cecilia también, nos va a contar cómo la Escuela de Otoño se inserta en ¿cómo es, Lucila? En un macroproyecto, no, pero ella tiene una denominación, un megaproyecto, ahí está, en un megaproyecto. Entonces, cómo la Escuela de Otoño es un eslabón de ese megaproyecto. Y también está Julián, pero ella nos pidió que le dijéramos Julie porque así le dicen sus amigos, y ella nos consideraba así, amigos, que es la autora con la que estamos trabajando, y ella nos va a contar un poco cómo es la experiencia de ver su texto releído tantas veces por tantas personas distintas y de una óptica diferente de la óptica que tiene un escritor cuando se sienta a escribir. Bueno, Cecilia obtuvo el doctorado en traducción literaria por la Universidad de East Anglia, donde dirige la maestría de traducción literaria. Es doctora interina del British Center for Literary Translation, publicó traducciones al inglés de la poesía de Alejandra Pizarnik y de Tamara Kamensain. En 2013 obtuvo el British Academy Small Grant para investigar el archivo Pizarnik en la biblioteca de Princeton. Sus traducciones de texto en prosa y fragmentos de diarios de Pizarnik fueron publicados en Music and Literature, La Última Inocencia y acá hay un punto, no lo vi. No me puse los anteojos, perdón. La Última Inocencia y Las Aventuras Perdidas, también de Pizarnik, serán publicados próximamente por Ackley Duckling Press de Estados Unidos. Y Julián Pacheco nació en el 85 en Inglaterra, pero creció en Cali, Colombia, donde sus padres trabajaban en desarrollo internacional. En 2012 volvió a Inglaterra a cursar la maestría en ficción en la Universidad de East Anglia, y en 2018 terminó el doctorado en escritura crítica y creativa por la misma universidad. La obra con la que estamos trabajando, es The Lucky Ones,
una colección de relatos muy difícil de clasificar, pero eso ya lo va a contar Julie, y es su primer libro publicado, ¿no es cierto? Bueno, las dejo con ellas. Bueno, muchas gracias, María Laura. Quería empezar por agradecer a la ATI todo el trabajo que han hecho en organizar las jornadas, en organizar sobre todo la Escuela de Traducción, la Escuela de Otoño de Traducción Literaria, que como bien decía Lucila, es la versión argentina de la Escuela de Verano en Traducción Literaria que se da, que organiza el Centro Británico para la Traducción Literaria desde el año 2000. Lucila participó de la Escuela de Verano un año y creo que fue el año que le cambió la vida. Sí, exactamente. Salió traducida y vino a la Argentina de vuelta con la idea de hacer algo parecido y dentro de las posibilidades acá en Argentina. Y bueno, unos cuantos años después, la verdad yo estoy maravillada por cómo llevó a cabo su proyecto. Así que muchísimas gracias a Ati, Marita, Lucila, María Laura y toda Estela y todo el equipo, porque realmente son muy trabajadoras y es un placer trabajar con ustedes. Yo lo que quiero hacer en un principio es explicar un poco el vínculo entre la Escuela de Otoño, Ati, Lenguas Vivas, y con estos símbolos que aparecen en todos los programas, y creo que estuvieron los que vinieron a las jornadas desde el principio vieron que esto se hace posible con una serie de sponsors. El proyecto en el que trabajo es un proyecto del Arts and Humanities Research Council, que sería como el CONICET británico. Y como decía María Laura, este es un mega proyecto que se llama Cross Language Dynamics, o sea, la dinámica a través o cruzando los lenguajes. Y la idea y el foco principal es sobre las comunidades lingüísticas. No sé si ustedes habrán visto el año pasado, los que estuvieron el año pasado en las jornadas, la profesora Catherine Davis, que se la ve ahí, directora del Instituto de Investigación en Lenguas Modernas, y también líder del Translingual Strand, vino a las jornadas el año pasado. Las tres líneas del proyecto son estas: multilingüal, digamos transnational, a través de las naciones, y translingual. Y este es la línea, la tercera es la línea con en la cual se encuentra mi proyecto. Esto para que vean un poco de dónde es que surge. Y el consortium está organizado por no solamente las instituciones principales, y la principal de todas es la Universidad de Manchester, por eso figura en todos los programas, y 9 universidades satélites. La universidad mía, University of East Anglia, es uno de los satélites. Pero también hay non-higher education partners, socios que no pertenecen al mundo, digamos, mundo académico. Y ahí está la ATI, ¿ven? O sea, la ATI está como uno de los socios de este megaproyecto. Y estos son los subproyectos, y ahí en rojo está el mío, que dice Literary Translator Communities, comunidades de traductores literarios. Eso es lo que trabajamos nosotros. Y entonces nos interesa ver qué pasa cuando se juntan, como decían acá, los traductores noveles o con más experiencia, a traducir un texto con el escritor. Esto es lo que dice en el proyecto, en el proyecto a nivel, cuando se presentó el proyecto. Mi intención era investigar cómo las comunidades que han sido afectadas por un conflicto incorporan sus experiencias en textos narrativos. O sea, cómo se construyen en textos literarios esas expresiones, esas experiencias. O sea, cómo se construye la memoria personal, la memoria colectiva. Y a su vez, en el contexto del taller de traducción, que es lo que hacemos en la Escuela de Otoño, con el modelo de trabajo que convoca a un escritor y a un grupo de traductores literarios, la pregunta es cómo se reconstruye ese proceso de construcción de la memoria y de experiencias de conflicto. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el rol del traductor literario en todo ese proceso? En el primer año del proyecto descubrí que sí, efectivamente, el proceso de traducción literaria, cuando se desarrolla en el marco del taller literario como en la Escuela de Otoño,
crea un espacio donde las historias, experiencias y vivencias se comparten, se debaten, son recordadas, reimaginadas y convertidas en texto literario. Y me refiero no solamente a las experiencias del escritor, me refiero a justamente la comunidad de traductores literarios y las experiencias de los traductores literarios, porque como vimos en el panel de discusión anterior, todo eso confluye en la traducción, en el texto de llegada. Por ejemplo, el año pasado trabajamos con un texto en construcción, una novela que se está gestando, todavía no está publicada. El escritor inglés Giles Fodden nos había mandado 2 capítulos, solamente eso, lo que había escrito hasta ese momento, 2 capítulos, que dijo en su momento también que seguramente iban a ser reescritos totalmente, y especialmente después de la Escuela de Otoño en traducción literaria. Esta novela se llama Belgrano. Por ahora, no sabemos cómo se va a llamar, pero por ahora se llama Belgrano, y ya se pueden imaginar por dónde viene. Trata sobre la búsqueda de la protagonista, que se llama Camila Fiori, es una porteña de unos 32 años más o menos, cuyo padre murió en el hundimiento del Belgrano en 1982, año de su nacimiento. O sea que la protagonista de la novela nunca conoció a su papá. Aparte de que el taller de traducción de la Escuela de Otoño el año pasado significó que los traductores literarios pudieran hablar y compartir sus experiencias, recuerdos, post-memorias, para usar el término de Marianne Hirsch, y produjeron textos muy movilizadores en el taller de escritura que yo coordiné. Para el escritor Giles Fodden, ese proceso de traducción de su novela en construcción, con esa concentración minuciosa en el lenguaje, le permitió repensar el universo metafórico de su novela. Y acá va un ejemplo. Y este es un ejemplo de uno de los capítulos con el que trabajamos. Yo les no traje versiones porque tengo muchas versiones diferentes, entonces voy a traducir más o menos, acá se están riendo las participantes, después pueden acotar. Entonces cuento historias de fantasmas para vivir, Camila Fiori, el nombre de la protagonista, la falsa, cuenta historias falsas. Y supongo que en esa especie de doble negativo, la falsa que cuenta historias falsas, inferentially, qué sé yo cómo se dirá, there must be a positive, tiene que terminar en positivo. Esto llevó, como se imaginan, una discusión larguísima acerca de las metáforas subyacentes del texto, porque lo que le decíamos al escritor inglés era que jamás alguien ningún hablante de la lengua española se presentaría esta comparación, ¿no? Si tenés 2 negativos, eso da un positivo, porque el lenguaje español es ilógico. Entonces eso no se podía decir, no es que no se podía traducir. La protagonista, que en teoría está hablando en castellano, aunque la novela está escrita en inglés, jamás hubiese plantado esto en estos términos. Entonces imaginan que esto lo movilizó mucho al escritor y pensó que tenía que cambiar eso. Entonces la discusión no era ya de lo que estaba escrito, sino lo que debería decir. Y se fue pensando que lo que los traductores literarios de la Escuela de Otoño el año pasado le estaban dando a él era justamente las pautas para que él construyera su novela desde, y les digo la expresión que utilizó, the bedrock of language, desde la piedra fundacional del lenguaje. Y también, es más, él pensaba que si hubiese presentado los mismos 2 capítulos primeros y en primer borrador de esta novela, en el marco de un taller de escritura creativa, a lo mejor las preguntas y las críticas hubiesen sido girado alrededor de la construcción del personaje, de la construcción del plot, ¿no? de lo que va a pasar. Y las preguntas hubiesen sido no tanto con respecto al lenguaje y a las metáforas, sino más bien a todo lo otro. Entonces, la conclusión a la que arribamos es que el proceso de traducción literaria estaba realmente influyendo el proceso de creación literaria. Es decir, estaba influyendo en la escritura del texto de partida. Ahora con Gillian Pacheco en el marco de la Escuela de Otoño, se está dando otra cosa, a lo mejor no tan diferente, pero bueno, el libro de Julie ya fue publicado. Entonces yo quería preguntarte, Julie, ¿qué te está pasando a vos en esta semana mientras te están traduciendo una de tus historias?
¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Pues primeramente debo decir que para mí el mundo de traducir, como yo inicialmente me sentí como un poco como un extraterrestre, porque como yo nunca planeé como trabajar como traductora, ¿no es cierto? Para mí la traducción siempre me parecía como algo como muy lógico, que alguien tiene que conocer mucho del idioma y tener como mucha experiencia para poder hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, y por eso como me gustó mucho lo que alguien dijo en la presentación anterior de esta idea de tomar como defectos como ventajas y quizás como el hecho de que yo no tuve como mucha experiencia y no mucho conocimiento de la traducción formal, como eso quizás fue como un poco de ventaja para mí porque significaba que podía como ver todo con ojos nuevos, ¿no es cierto? Claro. Y a veces como se me ocurrió pensamientos como, la traducción es muy similar a la escritura creativa, como son la misma cosa, esto es algo controversial, y todo diciendo que no, eso ya es como una idea muy básica. Y yo me sentí como, he hecho como un descubrimiento como muy original, y es como, no, eso es como Translation 101, pero bueno, entonces eso es como para mí como la ventaja principal de sentir de aprender cosas nuevas y de conocer gente nueva y de verdad me he sentido como muy afortunada de poder venir aquí y estoy segura que aunque el trabajo ha sido para un libro ya escrito, que definitivamente yo sé que va a afectar lo que voy a escribir en el futuro, como 100%. Entonces, eso sí sería algo como muy interesante para como follow up on, para ver cómo van a aparecer esas diferencias, ¿no es cierto? Pero también necesito ser honesta, que sí es un poco vulnerable, ¿no es cierto? Ha sido como intenso. Y como yo leí que la escritora coreana Han Kang, ella hizo como un taller similar en el UEA y yo leí que ella dijo que, pues en inglés ella dijo que it was like watching my baby be dissected. Y como ver mi bebé como, no sé cómo decir dissected, como cortado, así como, sí, entonces, y sí, como, ella tiene como un poco de razón, honestamente, sí es algo, pero también así es el taller de escritura creativa, de que es un honor verdaderamente de tener lectores, poner tanto atención a tus palabras, porque normalmente lo que pasa es que uno agarra el libro y se siente a leerlo en como 2 horas y después se pone a ver Netflix o lo que sea. Entonces para mí fue como un encuentro con una manera muy específica de leer, ¿no es cierto? Entonces, para cada escritor eso es como un sueño totalmente. Y te lean bien. Sí, de tener lectores que te lean con tanta atención y que te hacen como preguntas. Y eso para mí ha sido como lo más impactante, como interrogación de cada palabra, como también esa idea de que no es de lo que puedo decir, pero qué es lo que debo decir, ¿no es cierto? Y eso creo que me va a afectar mucho en el futuro, como por ejemplo, para dar como un ejemplo específico, surgió como una discusión en el clase sobre como el uso del registro formal, ¿no es cierto? De la pregunta de usted o vos o tú, ¿no es cierto? Y pues la diferencia entre cómo van a hablar en Colombia versus cómo van a hablar en Argentina, ¿no es cierto? Claro. Y como yo hice como una decisión desde el comienzo de, bueno, en el libro mío, que es en Colombia y se trata como de la mayoría de personajes colombianos, como están hablando en español y yo no voy, cuando hablan en inglés,
Yo creo que por la mayor parte, yo sí, hay como un señal ahí cuando dice que, oh, he said in English, she said in English, para como indicar cuando alguien está hablando en inglés, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso fue como la traducción mía, así muy, muy básica, de, bueno, todos están hablando en español, pero aparece en inglés, porque estoy estudiando en una universidad inglesa, estoy rodeada por otros escritores ingleses, estoy escribiendo en inglés. Bueno, pero como, y me da como pena confesarlo, como que pena honestamente, pero a mí no me surgió como ese tema del registro formal, de que cuando están hablando en usted, en vez de vos, como en el cuento que están traduciendo se trata de un profesor americano que ha sido secuestrado y está como pues hablando con sus secuestradores, ¿no es cierto? Como los comandantes guerrilleros. Y es como, entonces, él está hablando con usted, con ellos, o con tú, porque se conocen por mucho tiempo, pero a la misma vez hay como ese conflicto social. Entonces, eso definitivamente, como la otra novela que he escrito, que también es en Colombia, es en Medellín, entonces yo sé definitivamente que a mí me tocará mirar ese texto otra vez y pensar de esa pregunta, porque de verdad sí es una pregunta muy, Yo buena. creo que lo interesante acá que estábamos, que en los dos casos estábamos trabajando con textos que están escritos en inglés, o uno que va a ser escrito en inglés, pero que los personajes claramente, bueno, son o argentinos o colombianos y hablan en castellano. Entonces se crea un poco esa ilusión que se da en todo texto traducido, que uno lo lee en el idioma de uno, digamos, pero sabe que la acción está, bueno, desarrollándose en Corea a lo mejor, entonces el libro originariamente está, los personajes esos hablan en coreano, pero uno lo lee en castellano, lo lee en inglés como obra traducida. Y yo creo que se da mucho, sobre todo en lugares como la Universidad de East Anglia, que tenemos a muchos escritores que vienen de todo el mundo, que ellos escriben en inglés, pero en realidad están situando sus textos en otros lugares del mundo. Y muchas veces he tenido esta conversación con el profesor Giles Foden de que la traducción literaria tiene algo muy importante que aportar en términos de estrategias para solucionar el problema concreto del lenguaje y de esa ilusión que se fabrica, digamos, o que se construye en un texto escrito en un idioma que claramente se desarrolla en un lugar en donde otro idioma se habla. Entonces, creo que mi pregunta inicial, digamos, ¿qué contribuye el proceso de traducción literaria? Tiene una contestación muy contundente en los dos casos. Y yo lo que estoy tratando de argumentar yo desde mi trabajo de investigación es que se puede hablar, podemos empezar a hablar, me parece, de estudios de traducción literaria. Estudios de traducción literaria, donde vemos que como una disciplina, a lo mejor una disciplina aparte de estudios de traducción que se focaliza o que se concentra en la producción de textos literarios, está influyendo otras disciplinas cercanas, como la disciplina de la escritura creativa. Y tenemos que acordarnos que hace a lo mejor 2 o 3 décadas el problema era si la escritura creativa era una disciplina, podía ser una disciplina académica. Eso ya se solucionó en Gran Bretaña, digamos, se enseña. Acá, aún en Argentina, ya han llegado las carreras en escritura creativa, pero acordémonos que eso fue una sacudida, digamos, del mundo académico. Y creo que también se está pasando con respecto a la traducción literaria, pero a mí me da mucha ilusión que se está dando que los traductores literarios, trabajando en este contexto, con esta metodología del taller, están influyendo la producción de textos literarios. Sí, como a mí definitivamente me parece como una metodología totalmente, porque como este libro, como lo escribí a través de los talleres de escritura creativa y también como recibí como feedback, sí, como ayuda de una editora en los Estados Unidos, pero como yo nunca había recibido, honestamente, como ese tipo de lectura que era como en el nivel del frase, de las palabras que yo escojo. Y también como lo bueno, honestamente, es que este libro ya, como cuando fue publicado, el año pasado, ¿no es cierto? Sí. Como si
hubiera salido como el mes pasado, yo me sentiría como todavía como muy, como un poco vulnerable. Entonces estoy como feliz que ya ha pasado como más tiempo y he estado como trabajando en otro proyecto, entonces me siento como más lejos, porque eso es algo como muy importante para como ver el trabajo como así, como el trabajo, ¿no es cierto? Entonces para mí también lo interesante es como ver mi escritura con esa objetividad, ¿no es cierto? Y tener como esa observación de como, wow, como de verdad uso como demasiados adjetivos, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que eso también va a tener como un afecto, ¿no es cierto? Porque mi manera de escribir siempre era como de simplemente de sentarme y tratar de acabarlo de lo más rápido posible, y para mí siempre lo difícil fue de como ordenar y editar, ¿no es cierto? Y sí me parece que esa metodología de traducir, hay como una forma de leer y editar aquí que nadie me había enseñado antes. Creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. Sí, que todos estamos de acuerdo con con lo que está diciendo Julián, de la forma de escribir, de editar, de prestar minuciosamente atención a todos los detalles. Yo te quería preguntar una cosa con respecto a alguna de las palabras que has usado. Por ejemplo, me decías el otro día cuando abriste tu libro en la primera página de la historia Lucky y dijiste, bueno, en realidad yo estaba pensando no en el long weekend, yo estaba pensando en Puente, y yo estaba pensando en Finca de los Montoya, ¿no? Estaba pensando en la country house, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto en muchos casos vos sentiste que estabas traduciendo de tu vivencia, que era tu vivencia, tu memoria, que había sido en español, en colombiano? Sí, como eso también fue como un parte muy importante del proceso de escribir para mí, ¿no es cierto? Sí. Como yo siempre pensé que, como yo he dicho eso antes, que yo siempre pensé que el acto de escribir como era de imaginar cosas nuevas y no de escribir de la experiencia propia de uno, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso para mí como fue una experiencia muy, muy fuerte, como se trata de encontrar el voz y la materia de uno, claro. ¿No es cierto? Y sí, entonces, y también mucho es como inconsciente, ¿no es cierto? De no como pensar muy lógicamente del proceso. Y lo que me ha ayudado mucho como esta semana es también como otra manera diferente de pensar, de, bueno, cuando estoy escribiendo sí estoy tomando decisiones, porque cuando yo veo a los traductores, como ellos están haciendo decisiones, quiero decir esto, cómo quiero traducir una palabra, cuál fue esa palabra que estuvimos como discutiendo, como con el mano, que había como un personaje que en el texto en inglés dijo que he twiddled his fingers, y twiddle como que es como... Sí. Eso, ¿no? Entonces en el clase era como casi un baile que estuvimos como, ¿cómo traducimos este gesto? Sí. Lo interesante fue que yo le dije, ¿podés hacer el gesto? Haz el gesto, haz el gesto. Entonces hizo el gesto y yo le dije a todos, bueno, ahora traduzcan ese gesto. Ustedes, olvídense de lo que dice el texto, tienen que hacer ese gesto. Pero había dos traducciones, era la traducción del gesto y la traducción y llevar el gesto a las palabras, porque sí. Esto también era distinto. Sí. Hacemos así, no hacemos así. Claro, había que traducir el gesto, claro, había que ver a ella hacer el gesto y después pensar, claro, pues yo inicialmente dije, traduzcan ese gesto, pero después empezamos a pensar, no, nosotros no haríamos así, haríamos así, entonces teníamos que traducir ese gesto. Después se complicó con el participante de Colombia, Fabio, que dijo, no, yo no diría así, y hice un gesto con la boca y dijimos, bueno, ahora vamos, no sé qué vamos a hacer ahora. Eso ya era como un nivel diferente. Ya había estos protagonistas que nosotros estábamos volcando al castellano, en realidad lo estábamos volcando al castellano argentino, o a sí, creo que fue la gran discusión, hasta qué punto íbamos a tratar de replicar un español colombiano. ¿No? Esa creo que no la resolvimos. Mañana, nos toca mañana. Esa es para mañana.
Sí, entonces eso también se puede entender de otra manera de entender la escritura, que bueno, si yo voy a escoger una palabra de Twitter, ¿no es cierto? Entonces yo debo pensar, bueno, ¿qué estoy tratando de decir? De tener más cuidado, ¿no es cierto? Que es algo, porque el lenguaje es algo con mucho poder, ¿no es cierto? Como las palabras te pueden herir, te pueden salvar, ¿no es cierto? Como es muy importante las palabras que escogemos y yo siento que eso fue como una lección muy fuerte para mí de tener cuidado con lo que digo. Quiero agregar algo. El texto de Julie es espectacular, ¿no? Está siendo muy humilde, o sea, uno lo lee y siente que todo está bien puesto en su lugar y donde tiene que estar. Y como dijimos antes, yo siempre me concentro en este network, ¿no? de significación que aparece con las metáforas y las palabras usadas en distintos lugares que apuntan a otra cosa en el texto, ¿no? No solamente a lo que se está diciendo, sino a lo que se está aludiendo a un nivel temático. Y eso está perfectamente construido, digamos, en tu texto. Así que yo quiero aclarar eso porque creo que Julie está siendo demasiado humilde acá. Gracias. Pero también lo que quiero decir es como esa idea de trabajar en comunidad con otras personas, porque como escritor siempre hay como ese miedo de voy a seguir creciendo como escritora, cómo puedo mejorar, ¿no es cierto? Y entonces eso es como algo muy lindo de aprender o de recordar otra vez, ¿no es cierto? Como algo muy especial pasa cuando uno está como trabajando en comunidad, porque generalmente sí es un como trabajo muy, muy solitario. Sí. Entonces. Seguimos. Yo quisiera, acá hay muchos de los participantes de este año y también del año pasado. Si quieren decir algo, por favor, digan algo. Ahí te pasó porque... Repito, quisiera disculparme en nombre de todos por traumarla con discusiones de media hora por un término, porque es algo que ha sucedido. No te lo esperabas eso, ¿no? Que discutamos media hora a partir de un término y que surjan discusiones una tras de la otra a partir de una palabra. Sí, honestamente yo no esperé eso. Y quizás eso como es muy normal, los traductores como tienen sus clubes de secreto de traducción y pasan como, yo no sé cómo funciona, pero sí, entonces eso también como fue lo interesante de cómo entrar a este mundo que no había visto antes y sí, entonces eso como para ser chistosa yo digo que, ay no, qué trauma, pero no, de verdad como sí fue algo... fue algo especial y como pienso que también como va a cambiar la manera, porque yo también trabajo como profesora de escritura creativa y es verdad que cuando uno enseña escritura creativa como pues por lo menos en Inglaterra y en los Estados Unidos, como lo que dijiste, como es verdad que hay mucha énfasis en el personaje. Sobre todo en prosa, ¿no? Porque creo que en poesía es otra metodología, se piensa en cada palabra, pero a lo mejor, o a lo mejor en un cuento corto, pero cuando se trabaja una novela o 2 capítulos de una novela, creo que tenías algo interesante para decir, eso de, sí. Como hasta en los libros que venden es como escribe tu novela en 90 días pero todo tiene que ver de pensar de los eventos y no del nivel, like the level of the sentence, el nivel del frase. Entonces para mí como cuando cuando yo enseño escritura creativa, yo pienso que eso ya es algo como importante enfatizar, ¿no es cierto? Como traer esa metodología de mirar a lo que está escrito y las palabras que uno está escogiendo. Entonces eso también es como un impacto, no solamente en el acto de escribir, pero también pues de enseñar.
Yo quería agradecer a la Escuela de Otoño y a las chicas, porque la energía es muy intenso, ¿no? Pero la energía que circula en el trabajo, lo pensé cuando mencionaron lo colectivo y la comunidad. Creo que sí. La energía que circula es como una energía muy creativa, de mucho respeto y muy creativa. Entonces, eso abre, hoy lo hablábamos en el almuerzo, ¿no? Que abre como canales, y ellos lo han expresado también en relación con Loren. Así que yo estoy profundamente agradecida por el espacio y bueno, porque esté la autora y por la coordinación de Cecilia y de las chicas, y a mis compañeros y compañeras de trabajo, que tenemos que seguir, además, trabajando. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era si ibas a estar interesada en el futuro a tomar un rol participativo tan intenso como el que tuviste ahora con esta experiencia en futuras obras tuyas. Pues vamos a ver porque todavía queda como un día o 2 días y cualquier cosa puede pasar, entonces todavía no sabemos, quizás mi opinión se va a cambiar, pero sí, yo diría que sí, como este tipo de oportunidad para cualquier escritor es como algo con mucho valor y como de verdad me siento como súper afortunada de poder haber venido, entonces sí, hasta como también pensar de meterme en la traducción también, como, ¿por qué no? Se ve divertido. Como, debo probarlo como yo misma. Entonces, eso también es algo interesante. Gracias. Yo nada más quería, yo soy del año pasado, de la escuela del año pasado, y como todo se relaciona, lo que decían los que estuvieron en Loren, que esto de ponerse como más permeable, ¿no? Ayuda a la creatividad. Y bueno, el año pasado fue toda una semana así muy intensa y uno se iba poniendo cada vez más permeable, y al final de la semana terminó con el taller de Cecilia de escritura creativa, y yo me acuerdo que, bueno, nos hizo una serie de actividades Cecilia y la última era escribir algo. Y yo que nunca en mi vida, primero no había escrito cosas creativas, pero además nunca termino nada primero. Soy la última en entregar los exámenes. Y fui la primera en terminar. Entonces, era algo muy cortito, pero Pero el texto tuyo todavía me da vueltas en la cabeza. sentí que sabía lo que... O sea, Hermosísimo. me pasó por primera vez en la vida que sentí lo que quería escribir y fue como algo que cerró todo. Entonces, esa cosa de que uno se va poniendo más permeable es así. Y estaba alimentado de una serie enorme de cosas, qué sé yo. Bueno, eso. Saliste traducida. Eso. ¿Alguien más? ¿Tenemos una preguntita más? ¿O comentario? Perdón, cuando las presenté no sé si dije que este programa lo hacemos en el Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Por las dudas lo aclaro. Que me parece que en este momento, sobre todo, es muy valioso tener un programa de estas características en una institución pública de la Ciudad de Buenos Aires.